justamente a base de un creador maravilloso que tuvo nuestro país y que mucha gente quizás ha visto cierto edificio en Concepción, en Avenida Prat, en la Plaza España, y que de algún modo genera imagen, genera como algo en la cabeza de las personas, porque está abandonado, porque está en mal estado, porque está presto a ser arrendado, etc. Pero claro, como bien dices, tiene una conexión muy especial con nuestra historia teatral, con nuestra historia escénica, y es justamente porque el arquitecto que diseñó ese edificio fue un arquitecto que también trabajó el teatro. Ah, sí, bueno, entiendo el hombre detrás de las escenografías de Martín Rivas, de la Pérgola de las Flores, ¿cierto? Justamente, sí. ¿Bernardo Trumper o Tramper? Trumper se le llama. Trumper, sí. Muy bien. Bernardo Trumper, justamente arquitecto, creador notable de este edificio. Y claro, el edificio de la Compañía de Electricidad es un edificio que está en la Plaza España. Muchas veces fuimos a pagar la cuenta y hacer algún reclamo también, qué sé yo. Particularmente, sí. Claro, ubicado en una posición muy estratégica frente a la antigua estación de ferrocarriles también en la Plaza España. Y este edificio originalmente tenía otros colores, otros materiales, pero esta obra efectivamente es de Bernardo Trumper. Y lo interesante de este arquitecto fue que él, desde muy joven, se interesó no solo por la arquitectura, sino también por el diseño escenográfico, pero por sobre todo la luz. La luz, qué importante en arquitectura, sí. Es súper relevante pensar que hay personas que se dedican exclusivamente a eso. Exactamente. A la iluminación, y por supuesto que va de la mano con el mundo teatral. O sea, el teatro sin iluminación correcta, yo creo que no... No, para nada, absolutamente. De hecho, tenemos hay una especialización de la arquitectura en el teatro. O sea, en la época que don Bernardo trabajó, hace ya 70 años, claramente estaba recién naciendo esta idea de esa conexión entre arquitectura y diseño escenográfico, pero ya internacionalmente habían varios arquitectos que estaban trabajando, o también artistas plásticos. Cabe recordar que hasta Pablo Picasso en algún momento intervino en obras de teatro, trabajó con otros personajes como la misma Coco Chanel también, que a pesar de ser diseñadora de modas también trabajó en aspectos teatrales. Y bueno, Bernardo Trumper, estas fotografías maravillosas, que estos son del archivo del Museo Histórico Nacional, un saludo muy grande del equipo del museo, que gentilmente nos permite mostrar este material acá en televisión. ¿Y fue creciendo profesionalmente, por ejemplo, partiendo por el diseño de escenarios a terminar en la arquitectura, o lo hacía todo paralelo? En paralelo. Es una excelente pregunta porque, claro, él estudió arquitectura en la Universidad de Chile y él fue becario de Yale, estudió en Yale, justamente se especializó en el tema, vuelve a Chile, se transforma en profesor muy joven, profesor en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, y después pasa a diseñar en el cuerpo de teatro de ensayo de la Universidad Católica. Entonces ahí tuvo varias etapas, pero en paralelo tuvo una carrera arquitectónica también muy importante. Y en paralelo también la especialización con la luz. La iluminación. La iluminación es fundamental. Claro, en todo lo que corresponde a artes escénicas necesitamos una buena iluminación. Y don Bernardo claramente logró desarrollar diseños, patrones, modelos justamente. Bueno, el fotógrafo René Combot-Trillat, él sacó muchas fotos al Teatro de Ensayo de la Católica, del año 59 a 61 aproximadamente, y esto es parte del archivo que se encuentra en el Museo Histórico, que nos permite saber cómo era don Bernardo y al mismo tiempo cómo esto se transformó en una escenografía. Esto es como Martín Rivas, ¿no? Sí. Esto es como llevar las maquetas que hacen ustedes a la vida real. Exactamente, Ahora, hecho. creo que es súper interesante pensar que, claro, el espacio en los distintos escenarios te permite también generar distintos efectos respecto de la profundidad, de dar esa ilusión de un salón, por ejemplo, de gran tamaño o de pequeño tamaño, y cómo la luz ahí también entra a jugar un rol protagónico junto con los actores prácticamente. Totalmente, en escena. de hecho, bueno, eso que dices tú, Luis, es como la maqueta que hacemos en arquitectura. Claro, efectivamente es así. De hecho, estos son dibujos que son propuestas que hizo justamente el arquitecto para la obra de teatro, pero también se han hecho modelos. Cuando uno ve una obra de teatro hay mucho trabajo detrás, y la escenografía conlleva a estudios, colores, materiales, texturas, cómo responde cierto material a un reflector. Todo eso influye, no es como... Ahora, y es bien como ingrata esta pega, porque uno se da cuenta de cuando la escenografía funciona o no, cuando la escenografía es mala. Cuando no acompaña la escena, pero cuando está perfecta, generalmente no le tomamos como tanta atención, porque pasa a ser parte de. Entonces, oye, funciona perfecto, pero uno como que solo se da cuenta cuando no funciona. Exactamente, no, es cierto, es cierto. Y la escenografía es fundamental, y una obra de teatro puede fallar. Si tú lees, por ejemplo, críticas a obras de teatro, claro, van a hablar, por ejemplo, de cómo se desempeñaron los actores, cómo fue, por ejemplo, no sé, la música en algunos casos, el sonido, las luces, pero también la escenografía
es cuestionable. ¿Sí? Claro. Y hay muchas obras han fracasado también por y aparte el tema que de igual la escenografía. debe ir de la mano por el presupuesto de la obra también, porque Bueno, sí. pueda pensar mucho el arquitecto quien está detrás en soñar majestuosamente, pero también hay que adaptarse al presupuesto. Y Hay eso un también talento ahí también, sin ¿ah? duda, Poder hacerlo con pocas lucas. Es un trabajo importante que no se aprende, o sea, no se enseña, pero se aprende en la práctica. Absolutamente, y de hecho esa idea del... Bueno, por eso también hay todos estos clubes de ensayo, digamos los teatros de ensayo, el Teatro de la Universidad de Chile, nacieron al alero de las instituciones, ¿ok? Tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica tuvieron sus compañías de teatro y claro, los presupuestos iban variando, pero si tú ves, por ejemplo, estas fotografías donde ya se ve Martín Rivas en escena, Sí. nos damos cuenta de la riqueza también que Sin tenía duda. la escenografía más Parece una mínimo pieza de verdad. detalle. Exacto, con todos sus cortinajes, lámparas, mobiliarios, los mismos vestuarios también. O sea, estamos hablando de una obra muy bien acabada, muy bien lograda. Bueno, y acá nos encontramos con una escena exterior donde Sí. también hay una escenografía importante que te da esa ilusión finalmente. Absolutamente, ¿no? Pero también el tema de la absolutamente. escala, ¿no? Generar esa proyección de que se vea real. Claro, bueno, ahí hay un tema súper importante, Cami, que una escenografía no es solamente un telón que tú pones atrás como un decorado. Maneja perspectiva, por eso el trabajo del arquitecto es muy importante, porque hay que generar esa ilusión de que no es algo plano que tú tienes atrás, sino que hay espacialidad, jugar con el ojo para que la gente crea que esto puede ser mucho más grande, continuo, etcétera. Entonces el diseño teatral es realmente fantástico. Oye, estaba pensando yo que yo creo que un poquito la escala mayor a la que igual se puede llegar, porque estaba pensando, por ejemplo, en los estudios de cine en Estados Unidos, donde prácticamente construyen ciudades Exacto, sí. o réplicas exactas de ciertos lugares que también tienen un trabajo ahí, me imagino, un diseñador, un arquitecto, Bueno, porque es levantar Claro, la misma y ciudad de completa. hecho, el cine, cuando comienza el cine mudo, las películas de la década del 10, del 20, gran parte de ellas eran a base de escenografías. No se hacía un cine exterior como se comienza a hacer después con la invención de nuevas máquinas, no. Las películas se filmaban dentro de estudios y todo era, digamos, Claro. hecho meticulosamente, espacios, muebles, todo. De todas Todo. maneras. Bueno, y acá otro clásico del teatro, Sí, la pérgola de las flores. Pasamos a 1961, aquí tenemos a Violeta Vidaurre Oh. en escena y atrás tenemos todas las escenografías y decorados de justamente Bernardo Trumper. Es muy interesante la manera en que este arquitecto logra también entender el mensaje de las obras de teatro y cómo también trabaja codo a codo con tremendos equipos de actores, de producción y por supuesto guionistas. Y el arte también, porque detrás hay un fondo hecho en pintura. Claro, y combinando diferentes Combinando con lo- técnicas. claro. La famosa obra de Isidora Aguirre, también muy importante ella, nuestra gran dramaturga. Sí. Y al mismo tiempo, claro, la combinación de técnicas, recrear este Santiago Centro con el pequeño espacio de la pérgola de las flores, que efectivamente era súper importante. Y por otro lado también nos damos cuenta de cómo el teatro se posicionaba como algo relevante en nuestro país. Estamos en las décadas del 50, 60 y estas compañías universitarias cada vez estaban más fortalecidas y hacían giras. Había Por más supuesto. teatro. Bueno, y aquí entramos en la otra faceta de Bernardo Sí. Trumper, que tiene que ver con la iluminación propiamente tal, iluminación, con el diseño de iluminación, que al menos a mí me parece fascinante hoy día, las propuestas, cómo vamos a iluminar un espacio, es tan importante para si ese espacio finalmente es acogedor o no. Exacto. De repente uno como que no le toma tanto el peso a la relevancia de la iluminación Incluso en el color. todos los espacios. El color es importante, si al final todo confluye en aquello. Bueno, este arquitecto se especializó en iluminación, él trabajó sistemas de iluminación desde un punto de vista muy técnico y eso se pudo ver reflejado en todo su trabajo, tanto en la Universidad de Chile como profesor, después como técnico en el Teatro de Ensayo de la Católica y después otros encargos que se hicieron como esto que estamos viendo, que lo realiza junto a otro arquitecto, Ramón López, también dedicado al tema escenográfico y al tema técnico y la iluminación, que están en el edificio del GAM. Y siempre Antigua UNTAD. hablamos de la importancia de la luz, pero también de la sombra, finalmente. Es claro, de hecho, por ejemplo, si ves estas lámparas, confluye todo. Manejo de luz, de sombra, de todo lo que conlleva incluso la geometría. Y ojo, estas lámparas tienen un factor simbólico muy importante. Si van al edificio GAM en Santiago, están en gran parte del edificio. ¿Ok? Y estas lámparas fueron parte de la gran colección artística que tuvo la UNTAD III,
que es este tremendo edificio que ahora se le conoce como GAM, pero que en sus inicios fue construido como esta gran obra en el gobierno de Allende para poder albergar la famosa UNCTAD, que fue este encuentro global donde llegaron delegaciones de todas partes del mundo, y que además el edificio se llenó de obras de arte hechas por artistas chilenos. Mira. Obras de Mata, Roserbru, Venturelli, por supuesto también nos encontramos con el trabajo de Trumper y Ramón López, las piezas que van quedando dentro del gran edificio. Historia ahí mismo hay. Absolutamente, claro. Bueno, para qué decir lo hermoso que es el trabajo que se hizo, súper industrial un poco, Sí. ¿no? El estilo, me encanta. Sí, y aparte en paralelo, este personaje también trabajaba como profesor, que eso también es bien importante mencionarlo, porque claro, la escenografía es una parte del teatro, pero él tenía que trabajar codo a codo con otros profesores que enseñaban historia del teatro, locución, lo que significa básicamente actuar, y estamos hablando de no cualquier profesor. Y perdón, en una época donde no había una de estas grandes ferreterías donde tienen de todo, donde había que hacer la mano muchas veces las Sí, cosas, a exactamente. pedido, otra época también. Po. Exactamente, de hecho hay una crónica muy linda de Ramón López que él menciona de haber tomado un curso con su maestro, que terminó siendo Bernardo Trumper, y entre los profesores estaban actores como Bélgica Castro, por ejemplo, o también notables directores como Víctor Jara, que uno siempre Víctor Jara lo asocia a la música, pero él fue Pero también un hombre de actor, teatro, sí. bailarín y además director. Un hombre de tablas. un Bueno, hombre volvimos completo. ahora al edificio de la CGE. La CGE, sí. Donde se ve también, se deja ver su pasión por la iluminación, pero también natural, o sea, no solo luz artificial. Claro, y aparte un edificio notable, o sea, hay muy pocas fotos, de hecho si alguien en su casa tiene fotos de cómo era el edificio de la CGE, antiguamente sería maravilloso que la compartiera. ¿Partió siendo pedido por CGE? Exactamente, sí, y de hecho aquí quiero hacer un guiño porque hace muchos años don Osvaldo Cáceres me dijo, algún día deberías hacer algo sobre Bernardo Trumper, porque él hizo ese edificio que está frente a la Plaza España de la CGE, y después corroboramos información, efectivamente había sido él el autor, y no solamente este edificio, sino que mantuvo un vínculo con la compañía de electricidad, y además, por supuesto, con su obsesión de la luz y todo lo que conlleva el diseño. ¿Y cómo se averigua eso? técnico. ¿Están en los registros, el arquitecto, Claro, el constructor? y comparando los mismos registros de don Osvaldo, que lo tenía anotado también en su, Además. en Pero su existe cuaderno. un registro oficial de cada uno de los edificios donde aparece el arquitecto. Oh, por Hoy supuesto, día de hecho, eso se mantiene. Claro, y de hecho estudiantes de arquitectura, eso es típico que uno lo manden a la dirección de obras, ¿Ya? a averiguar el nombre de un arquitecto Ah. o los antecedentes de un edificio que se está analizando. Eso, Buena. montones de veces lo tuve que hacer, me acuerdo. Y bueno, Plaza España, década del 60. Concepción está cambiando Muy después del distinto. terremoto, por supuesto. Todo el sector de Plaza España igual se moderniza, comienzan a aparecer nuevos edificios y aparece esta gran obra de la CGE, 4 niveles, un edificio que originalmente tenía mosaico de diferentes tonalidades y además tenía este elemento como una rejilla en la parte superior como en la azotea, que usualmente era para configurar una terraza de los edificios. Solo que esta obra era de oficinas, es un edificio administrativo de la compañía de electricidad y muy bien posicionado porque en la década del 60, por ejemplo, en la Plaza En la España, entrada. claro, y además había un terminal de buses Claro. frente al mismo edificio de la compañía. Entonces, todo Berros Arana, todo este perfil de la entrada de Concepción comienza a modernizarse. Y claro, y si bien el edificio hoy en día ya no es de la CGE, está en arriendo, no sabemos qué va O a en pasar. venta, venta o arriendo para que Venta, está. está con las dos Oye, modalidades. sí, ¿qué Sí. está pasando con ese? Sí, yo no sé, que el otro día fui a sacar esas fotos y vi que había movimiento. Bueno, y a Yo no- propósito de que sacaste esta foto, justo nos muestra un corte que lo estaba comprando allá en pantalla, porque claro, ahí nos permite ver La mejor esquina. este corte, que es Precioso. espectacular. Sí. Es ese Ese de la de acá, esquina, sí. ¿no? Exactamente. Ahora, decíamos, no solamente el amor por la luz artificial, ¿cierto? Con el diseño de la iluminaria, sino que también la luz natural. Claro, o sea, Mucho ventanal. mucho ventana, años El 60. que queda. No, bueno, de hecho, lo que quedaron vivos, sí. pero igual el edificio, si se fijan, transformó mucho. O sea, originalmente no Sí. tenía eso de distribución, tenía mosaico, el mosaico se reemplazó por espejo, que eso igual fue algo muy popular en los 90, que hoy en día lo miramos como, en realidad no fue la mejor decisión ponerle espejo a todo, porque el espejo trae problemas, calor, se quiebra, Eso, etcétera. Entonces, claro. sí, Y llama a los delincuentes a... sí, también. A romper, claro. Y claro, y bueno, y otras cosas importantes, la iluminación, como bien dices tú, años 60, grandes ventanales, eso también uno ve en grandes edificios de Concepción, la importancia de la ventana y cómo aplicaban vidrios de colores u otras Por cosas. lo que recuerdo, tenía el espacio donde uno llegaba a pagar bastante amplio abajo. Parecía casi un Era como banco un banco. abierto. Era como un banco, porque claro, estaba esa lógica de un espacio amplio, de una gran
una planta libre, como se dice en arquitectura, donde justamente la idea era albergar público. Claro, es que si bien es una compañía privada, la Compañía General de Electricidad presta un servicio público. Claro. Público, claro. Entonces, claro, entender esa lógica yo creo también fue parte del diseño del arquitecto. Y también parte de una idea de estos servicios públicos que deben tener una arquitectura que, digámoslo así, llame la atención. Y sea digna, lo conversábamos hace unas semanas atrás con respecto a los bancos. Que sea digno ir a pagar, pues si ya la cuenta, a propósito, 1 de octubre ya vuelven las alzas de electricidad. Desde hoy, exactamente. No, ya para pensar que hoy en día la compañía tiene una oficina nomás en un mall. Y ahora, sería todo digital también. Po. Exactamente. Entender también la lógica antigua de las empresas, ¿no? Tenemos ahí evidentemente el edificio de la empresa, pero también se preocupan por la estabilidad y dónde van a vivir sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, justamente en calle Ricardo Claro, en Pedro del Río, un saludo muy grande a toda la población Pedro del Río Soñartu, nos encontramos con estos edificios, también obra de don Bernardo, que muestran otra faceta de la arquitectura, en este caso muy geométrica, si se fijan, absolutamente geométrica. Como ¿Son varias casas o una son sola? Departamentos. Son departamentos, son 2 edificios de 2 niveles, ¿ok? Están en el centro con una plaza en espacio interior. Estas fotos son antiguas, no son tan antiguas, pero son antiguas. Me acaban de informar que los edificios los remodelaron y quedaron preciosos. O sea, cogieron a un fondo y quedaron bastante bonitos. A un saludo muy grande a Magali Yáñez Betanzo, una lectora, seguidora de Instagram, que me avisó y me mandó una foto también que no la alcancé a enviar para ver cómo están ahora. Eso está muy bueno porque, claro, todos estos edificios antiguos que con el paso de los años evidentemente se van ahí descascarando un poquito en sus fachadas o qué sé yo, pueden acogerse a estos subsidios de por supuesto, proyectos claro. de mejora y respetar también la arquitectura original. Sí, de hecho en la foto que me envió Magali aparece cómo se conserva también esa idea geométrica. No se trató de estucar todo y dejarlo como algo nuevo, no, sino que respetaron la geometría. Entiendo que no tiene otra finalidad más que darle un diseño distinto, ¿no? Bueno, claro, hay un diseño, hay una cosa de la geometría detrás que se aprovechó para las logias, para los antepechos también, antepecho la parte de abajo, una ventana, el murito que queda debajo de la ventana, y ese tipo de cosas, claro, el arquitecto jugó un poco. Vean, por ejemplo, cómo hizo calzar la bajada de agua con ese elemento que sobresale. Entonces hay una cosa muy especial acá en la sutileza del creador. Y además el corte que tiene, ¿no? La esquina parecido liberada. al original, digamos, a donde está la empresa. Donde está la empresa, claro. Con el corte, La esquina liberada, que eso también se ocupó muchísimo. Y eso es bien interesante de este tipo de departamentos, porque, ojo, son departamentos, pero no es un bloque con todas las unidades adentro encerrados, no, hay un tema de relacionarse con la vereda, con el espacio interior, con las escaleras expuestas, cosas bien... Aquí me imagino que llegaban los jefes, los altos mandos. Mira, no tengo claro sobre cómo se distribuyeron, solo sé que para la compañía de electricidad, pero qué tipo de funciones desempeñaron los trabajadores que vivieron acá. Tengo entendido que trabajaron principalmente técnicos, o sea, vivieron principalmente técnicos, pero yo no sé si administrativos también hayan vivido acá en este conjunto. La gente ahí puede ser libre de comentar y complementar esa historia también, claro. Tenemos más imágenes, ¿cierto?, de las viviendas, a ver si avanzamos, señor director. Aquí hay unos detalles, sí. Bueno, aquí se ve un poco la remodelación que se hizo. Esta foto sí la alcancé a incorporar, donde ven cómo se mantuvo todo el diseño original, pero también interesante ver el diseño geométrico en todo sentido. Los balcones, estas bajadas que son para la escalera, fíjense cómo está muy bien diseñado todo, cómo también se piensa en todo sentido el tema urbano, o sea, la vereda. No es una cosa que rompa directamente a la vereda como lo que vemos en algunos edificios actuales, que parecen murallones, que tú tienes la vereda y tienes el tremendo muro ahí frente tuyo. Está pensado para adentro más que para afuera. Para adentro más, claro. Y después nos quejamos de la delincuencia cuando la arquitectura tiene mucho que decir al respecto. Entonces, ese tipo de arquitectura, muy de los años 60 también, si se fijan, juguetona, lúdica, como que parece que fuese una especie de como no sé, un juego de bloques que uno empieza a mover piececitas, ¿cierto? Eso es algo muy, muy interesante y a mi juicio, yo creo, muy notable de esta época. Y hay dedicación, pues muestra que aquí hay una dedicación, no es llegar y levantar ahí estuco y hacer un departamento. Claro, o sea, y ojo, hay que pensar que Pedro del Río Soñartu, una parte significativa de la población estaba dedicada al trabajo eléctrico, porque no solamente tenían la población que se construyó en los 60, sino unos metros más allá por Ricardo Claro, tenían la empresa, lo que fue la termoeléctrica, esta gran edificación de ladrillo de estructura metálica que lamentablemente se vendió y se demolió,
para hacer departamentos, por lo tanto había una conexión bien especial entre el tema eléctrico con Pedro Ríos Ñarto. Y ojo que hoy día la electricidad va a empezar a volver a ser fundamental, así como los trenes, hoy día la electricidad va a ser fundamental, porque todo está siendo eléctrico. Todo está siendo eléctrico, claro, los automóviles, sin ir más claro, pero totalmente, o sea, la electricidad siempre está presente acá en nuestras ciudades. Oye, no creo que estas rejas hayan sido parte del diseño original. Originalmente cuando vean edificios antiguos de esta época, años 60, no tenían rejas. Ahora, igual encontré muy bonito el detalle que le dieron con hacer esto, ¿no? Esta curva. Sí, eso es lo que a mí me llama la atención. Algunos más puristas como que de la arquitectura que no les gusta, pero mira, cada cual de algún modo... Y la seguridad de quienes viven ahí. Totalmente. La sensación de seguridad. Pero pienso que podría haber sido, claro, con la misma forma. Cada cual le da el toque. Claro. Pero ahí le dieron un toque distinto también, ¿no? Que entra a jugar justamente con las formas que ya estaban. Sí. Bueno, igual un saludo muy grande a toda la comunidad que habita acá, porque se nota que cuidan este lugar, que lo quieren mucho, estos departamentos, significan mucho también, por supuesto, para la población. Y nosotros lo queremos mucho a usted y, por supuesto, le agradecemos como siempre que se dé el tiempo en su agenda tan ocupada para estar con nosotros en Matías Nuestra Casa. No, y un saludo muy grande a la familia del arquitecto Bernardo Trumpe, tengo entendido que sus hijos también se dedican a la arquitectura. Él estuvo casado con la actriz Anita Kleski, también una gran importante pieza de nuestro teatro, cine y televisión chileno. Y un saludo muy especial a la comunidad del edificio, a la comunidad que está luchando contra la construcción de un edificio en Lincoln llegando a Bulnes. O sea, no puedo creer que en el 2024 tengamos que rogarle a la autoridad que no hagan un edificio que va a poner en jaque la calidad de vida de las personas. Es una vergüenza, de verdad, porque no es un edificio cualquiera. Es una obra de proporciones, por qué no decirlo, ridículas que quieren hacer en Lincoln llegando a Bulnes. En Matinal Nuestra Casa pudimos conversar con los hecho. vecinos del sector que se están oponiendo a la Torre Lincoln. El departamento de prensa también lo reportó. Usted lo puede revisar en canal9.cl. Agradecemos, por supuesto, también ese mensaje, Luis. Gracias. Por supuesto, nos vemos, que estén muy bien. 10 de la mañana con 3 minutitos, nos separamos, pausa y ya regresamos.